Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas que están presentes aquí en esta sesión y también a los que seguramente nos van a escuchar en la grabación de esta. Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo curso, ¿no?, del programa de especialización. Tenemos que a nuestro facilitador hoy en la sala, ¿no? Él es Álvaro, su nombre es Álvaro y nos va a estar ayudando, nos va a estar acompañando en este proceso de aprendizaje. Entonces, Álvaro, te doy el pase para que nos puedas compartir todos tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Muy buenas noches con todos los que están conectados, con todos los compañeros. Bueno, bienvenidos a este curso. Voy a proyectar mi pantalla, un momentito. ¿Me confirman si se puede ver, por favor, bien? Si se oye bien. Se puede ver. Ok. Bueno, como saben, ya como me anticipó mi compañero Joseph, este es el programa de especialización que está, bueno, a cargo de Produce, y vamos a dictar en este módulo Laboratorios de Innovación Pública. Mi nombre es Álvaro Ojea Sotomayor. Bueno, yo soy economista, tengo estudios, un máster en lo que es emprendimiento e innovación. También tengo un máster en lo que es responsabilidad social empresarial. Y bueno, ya vengo trabajando en temas de emprendimiento, de innovación, más o menos 15 años, ¿no? Entonces, voy a intentar transmitirles algún tipo de conocimiento referido a este primer, el módulo, ¿no?, Planeamiento Estratégico e Innovación en el Sector de Producción. Y el curso que va a estar a cargo mío es Laboratorios de Innovación Pública, ¿no? Esta es una primera parte. Mañana continuamos con la segunda parte. Como objetivo de la sesión, al finalizar, la intención es que ustedes puedan conocer los conceptos básicos asociados a la idea de lo que es la innovación pública y sus principales características, ¿no? Luego tenemos una ruta de aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer es una parte de conexión, un poquito tal vez para romper el hielo, para conocernos un poquito más, para poder trabajar más en confianza entre los grupos. Luego vamos a hacer una presentación de un caso. No es tan difícil, es complicado, hasta divertido se podría decir. Luego vamos a proceder a explicar el contenido de la sesión a través de la guía. Al finalizar, una reflexión y el cierre del curso, de esta primera sesión, ¿no? Bueno, vamos ahora con la conexión, ¿no? Para ello, bueno, ya nos saltamos esta parte. Primero, algunos acuerdos, ¿no?, para generar un buen clima de aprendizaje. Si de repente yo quisiera tomar una fotografía a participantes, posiblemente puedan abrir sus cámaras. Y si no pueden hacerlo, no hay problema, ¿no? Ahora, mantener siempre el micrófono silenciado, solamente para participar, o cuando se pida la participación, enciéndanlo, por favor, para no causar interrupciones. Y para participar, obviamente, hay que levantar la mano, bueno, dependiendo, ¿no? A veces se lanza una pregunta
y muchos seguramente quieren participar a la vez. Entonces, solamente cuando se lanza la pregunta pueden intervenir, digamos, todos o de repente, no sé, a veces no se ven las manitos levantadas, ¿no? Prefieren hablar. Bueno, va a depender, en este caso, del caso, ¿no? Que sea. Luego, vamos a plantearles este primer problema, de hecho que ya es parte, digamos, de conectarnos con ustedes. No sé si de repente alguna vez han resuelto un caso parecido, a lo mejor ya lo resolvieron. Entonces, como primer pequeño problema, les quiero plantear este pequeño caso, ¿no? Para que puedan resolverlo. Ahí dice, ¿cómo pueden fijar una vela? Ahí tenemos la vela, vamos a ver el puntero. Acá está la vela. ¿Cómo pueden fijar esta vela en la pared de madera? Esta es una pared de madera, acá hay otra pared de madera. De tal forma de que no caiga cera en la mesa. Es decir, la vela prendida de tal forma que no caiga cera en la mesa. A ver, si para ello tenemos 4 minutos a 5 minutos para que puedan resolver este caso. Si ya tienen algún tipo de respuesta, por favor, pueden participar. Vamos a dar 4 minutos, ¿sí? A ver, piensen cómo pueden fijar esta vela en la pared, vela encendida, de tal forma que no gotee en esta mesa la cera, ¿no? Porque una vela siempre tiende digamos, a gotear cuando está prendida. A ver, 4 minutos, a ver. A las 7 y, bueno, ¿qué hora tenemos? 7:10 vamos 7:11 vamos a preguntar si alguien tiene la respuesta. Puede ser antes, a ver si alguien de repente ya tiene la solución. La vela encendida. Un poquito retador el problema, pero también se puede aplicar algo de innovación. Pueden silenciar el micro, por favor. Hay un micrófono abierto, por favor. Tengo la respuesta. Sí, compártenos. Yo creo que la solución es vaciar la caja de chinches, usar uno para clavar la caja en la pared y poner la vela y encender la vela con los fósforos. O sea, poner la vela dentro de la caja. Es correcto. Está muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Diego Ruiz. Diego Ruiz. Está muy bien tu respuesta. Ojalá que no lo hayas bajado de internet, ¿no? No, está bien, está bien. Gracias. Es justamente eso la respuesta. De primera impresión es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil y, bueno, creo que es una de las pocas formas para mantener la vela encendida. De hecho, que yo también tengo acá la respuesta. Es lo mismo que dijiste, ¿no? Vaciar los chinches, clavar con un chinche la cajita, poner la vela y encenderla, ¿no? Entonces, esa es la solución. Muy bien. Una vez que ya hemos podido ver esta resolución de este pequeño problema, ahora viene ya un caso. Les voy a plantear un caso. Ojo, este caso, primero hay que recibirlo el caso, es decir, hay que pensar un poquito, de repente no tenemos todavía información para resolver el caso, pero conforme vayamos avanzando en el desarrollo del curso, ya vamos a tener mayor información para resolver el caso. Entonces lo vamos a tener pendiente, pero yo ya quiero que ustedes sepan qué cosa es lo que vamos a resolver en el transcurso del curso.
Ojo, este caso, al finalizar el día de hoy en esta sesión, algunos grupos van a tener que exponer las alternativas de solución a este caso. Y el caso sería, ¿qué servicio público te gustaría mejorar? Ojo, ahí está el caso. ¿Qué servicio público te gustaría mejorar? Pues puede ser, digamos, un servicio, no sé, de alguna institución, no sé, un hospital, RENIEC, algo que ustedes hayan ido de repente a pedir un servicio en el último mes puede ser, y que hayan visto que no es tan buena la atención, que se podría mejorar, ¿no? Entonces vayan pensando, van a pensar de manera individual cada uno qué podrían mejorar y al finalizar, o ya para finalizar en la parte de reflexión, evaluación, vamos a hacer grupos y cada grupo va a tener que seleccionar un servicio público que les gustaría mejorar. Van a tener que seleccionar en grupos y vayan pensando en cómo poder mejorar. Esto seguramente les voy a pedir con la ayuda de la innovación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito hablar de innovación. A ver, bueno, vamos avanzando. Ya seguramente tienen, si es posible, anótenlo, qué servicio público les gustaría mejorar, anoten en sus apuntes. Y todo el resto de la presentación, bueno, yo voy a ir explicando, voy a ir conversando, y seguramente van a tener acceso a las PPT, ¿no? Solamente esta parte como para que ya vayan viendo cuál sería ese servicio que ustedes quieran elegir. Muy bien, entramos entonces ya a explicar la información del módulo. Y tenemos esto, el VICA. ¿Qué es el VICA? Bueno, les digo de que constantemente o siempre estamos viviendo con el VICA. Vivimos en un mundo VICA. ¿Y qué es el VICA? Es un mundo que es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo, ¿no? Entonces, así es como vivimos. Y esto se ha dado, pues, con la llegada de algo muy extraordinario, ¿no? O sea, percibimos ese VICA con la llegada de algo muy extraordinario y nos damos cuenta que así hemos estado viviendo, ¿no? Algo que nos cambió, digamos, la agenda, nos cambió las reglas de juego, vino sin pedir permiso, se instaló hasta nuevo aviso. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Nos cambió la vida. Nunca hubiéramos pensado o imaginado de repente que esto iba a pasar. ¿Y ya saben a lo que me refiero? ¿Saben de qué estoy hablando? Del COVID De será. de la pandemia. Del COVID, la pandemia, efectivamente. Entonces, si estamos viviendo o vivimos en un VICA, si le sumamos el COVID a ese VICA, entonces estamos o hemos vivido y estamos viviendo el VICA elevado a la COVID-19. Esto implica un nivel muy alto de exponencialidad a la que estamos expuestos. Es tremendo. Hay cambios que se han hecho en 90 días, pero que en condiciones normales sin COVID, estos procesos hubieran llevado o demorado más de 10 años. Ha habido en 3 meses, es como que el mundo ha revolucionado de acuerdo a una necesidad y con una presión para poder sobrevivir, para poder de alguna forma salir adelante de este problema mundial. Es extraordinario lo que ha pasado con el COVID. Es un evento extraordinario por todo lo malo y, entre comillas, lo bueno que ha podido traer. Bueno, estamos
ante un experimento psicológico, el mayor experimento psicológico de la historia. Estuvimos y estamos aún en un laboratorio universal increíble. Estamos como conejillos. Si hubiéramos querido desarrollar un experimento de esa forma, planeado en un laboratorio como el que estamos viviendo sin COVID, nunca lo hubiéramos hecho, nunca lo hubiéramos logrado. De una manera tan perfecta como el mundo se ha portado, imagínense, hagan la reflexión, en todos los países del mundo. Nunca hubiéramos podido tener a todas las personas en todo el mundo, en distintos países, haciendo simultáneamente lo mismo. Es como un experimento, todos hacíamos lo mismo. ¿Y qué hacíamos, no? Que la gente se ponga a trabajar desde casa, de manera remota. Que todo el mundo, el 99, creo, 9.9, ha usado una mascarilla en algún momento. Estar encerrados casi más de un año, ¿no? Eso nunca hubiera pasado si no hubiera el COVID. Y seguimos expuestos, ¿no?, ante un fenómeno, como les decía, absolutamente extraordinario, de impacto global. Miles de personas impactadas con este experimento. Es psicológico, que seguramente ya estamos viviendo, o más adelante vamos a ver consecuencias de estos efectos psicológicos, ¿no? Seguramente van a haber algún tipo de enfermedades, algún tipo de síntomas. Ya, si uno ya está curado del COVID, pero hay consecuencias psicológicas por todo lo que ha pasado, por el encierro, nuestros niños, nuestros hijos, personas que han podido perder a un ser querido, eso trae un efecto totalmente, digamos, psicológico, sin haberlo pensado, ¿no? Sin haberlo pensado, ha pasado todo esto. Entonces, veamos de esa forma, ¿no? Tenemos hemos tenido cuatro eventos, digamos, mundiales, ¿no? La primera, que es el más importante, que es la revolución industrial, ¿no? Esto ya se dio, es una revolución donde, pues, se hicieron las máquinas, se mecanizaron algún tipo de proceso. Luego tuvimos el 2.0, la revolución del automóvil y la electricidad, ¿no? Luego la revolución 3.0, la automatización y la computación. Y ahora, con este COVID que ha venido sin avisar, hemos rápidamente subido a la revolución 4.0, donde hablamos de la nube, hablamos de impresoras 3D, robótica, Big Data, neurociencia, blockchain, biotecnología. Es decir, es como que todo con el COVID se ha venido en un paquete. Es lo que les decía. En 3 meses estamos viendo lo que de repente en 10 años no se iba a ver. Entonces, ha venido en un paquete y nos ha caído a todos encima, y algunos de nosotros todavía seguimos aprendiendo cosas nuevas que no pensamos aprender de repente tan rápidamente, ¿no? Imagínense pensar de que todos los docentes, absolutamente todos los profesores, han empezado a manejar un Zoom, un Meet, que antes de repente no lo sabían hacer. Muy rápidamente, por la presión y por la necesidad, aprendieron a manejar ese tipo de herramientas. Y incluso los niños de 4 o 5 años, ya teniendo sus clases remotamente, ¿no? Entonces, esta revolución se ha dado muy rápidamente, rapidísimo, ¿no? Y todavía la estamos viviendo. Entonces, si se ha venido esto tan rápido, que debería de haber demorado de repente entre 5, 6, 7, hasta 10 años, y se ha venido tan rápido, entonces, ¿qué viene después de esto? O sea, ¿estaba la humanidad preparada para esto? El desarrollo es como que ha sido a una velocidad de la luz. ¿Estaba la humanidad preparada para esto? Efectivamente no lo estaba. Y es por eso que se ha venido todo en un paquetón, ¿no? Y esto justamente tiene un impacto también en el tiempo, ¿no?
Si ustedes ven aquí hemos tenido la revolución, decíamos, en este caso de las máquinas, telas y textiles, vapor, trenes, la revolución en este caso del petróleo, de la producción en masa. Nosotros estamos aquí, es como que nos quedamos aquí porque ya viene todo lo que es la computación y la parte digital, ¿no? Los cambios se dan cada vez más acelerados. Estamos en el punto donde muchas empresas están en la era del petróleo y muchas ya en la era digital. Muchas aún están atrasadas. Eso mismo sucede con las instituciones públicas. Y más aún en países subdesarrollados o en desarrollo como el nuestro, ¿no? No es tan rápido. Nosotros copiamos o siempre aprendemos de los que están más desarrollados. Entonces, en el transcurso del curso también vamos a ver un poco de esa información. Ahora, ¿podemos ver un video, por favor? Joseph, ¿me ayudas con el video? Debo dejar de compartir, ¿verdad? Yo lo presento, no se preocupe. Pero voy a dejar de compartir. Ok. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Este video que vemos es de una carrera de autos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí se escucha, Álvaro. Ya. Sí, quiero explicar. Esto es una muestra de cómo se ha evolucionado, ¿no? Comparado, esto es una carrera de 1950, donde la parada para, en este caso, cambiar los neumáticos y dar combustible dura 67 segundos. Eso es en 1950. Ha demorado 67 segundos. Y ahora vemos una del 2013, que todavía tiene unos años ya. Miren cuánto va a demorar. Disculpe, no se ¿Ha puede demorado? apreciar. Perdón, no le logré escuchar. No sé si es mi internet, pero, o sea, el video no se ha llegado a ver completo. ¿Pudieron ver los demás participantes? Sí se vio y se escuchó. Sí, se vio. Sí, se ve. Sí, se vio, Sí, puede solamente que que sea. no conecto la proyección. Bueno, lo que sí puedo hacer es darles, o no sé si me ayudas, Joseph, con el link, lo puedes poner de repente en el chat para que puedan tener acceso. O sea, lo único que yo quería que vean es la diferencia, ¿no? La diferencia en un tiempo, en 1950, que demoraba 67 segundos, y ahora demora, bueno, en el 2013 se tomó un poquito más de 3 segundos. Miren cuánto es la diferencia. Voy a compartir mi pantalla. Y el récord fue hace 2 años, en menos de 2 segundos, en F1. Sí. Miren cómo avanza. Es, bueno, de repente compararlo con una carrera, el desarrollo, bueno,
es simplemente como un ejemplo, ¿no? Pero ese es el cambio que se da. El tiempo en aprender, en hacer algo, es mucho menor ahora, obviamente, que antes, ¿no? Entonces, las características de un contexto VICA. Ahí tenemos, si hemos dicho que ese VICA es volátil, este mundo donde vivimos es volátil, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar en un futuro, no hay nada marcado, es muy complejo, ¿no? Hay mucha ambigüedad. Hay un antídoto, dice, para esto, ¿no? Que entre la volatilidad puede haber una visión y velocidad, es lo que queremos, hacer los cambios de acuerdo a cómo se desarrolla el mundo. Entre la incertidumbre y la ortodoxia, ¿no? El entendimiento, ante la complejidad, la claridad, la creatividad, ante la ambigüedad, la agilidad y la agudeza. Entonces, simplemente son términos que un poco nos estamos entrando, digamos, a ese mundo de la innovación, ¿no? Hay que entender todo esto para ir entendiendo ese mundo de la innovación. También sabemos de que el ser humano, las instituciones, hay una fuerza que como vimos ante el COVID, pues la gente se ha adaptado, las instituciones han tratado de adaptarse, ¿no? Nos adaptamos y empezamos a vivir en la incertidumbre y a eso se adiciona, la innovación. Cuando uno se adapta, es decir, en casa, ¿no? En casa muchos de nosotros no sabíamos qué hacer ya de repente porque no se podía salir. El ser humano se adapta, ¿no? Inventaron de repente algunos juegos, solamente a veces la familia se veía sábados o domingos y de repente ni siquiera domingos porque algunos trabajaban. Pero con esto, el COVID, han estado viviendo meses toda la familia, niños, los hijos, de repente los padres, tíos, sobrinos. Entonces, la familia se ha debido de adaptar para hacer de repente sus quehaceres. Recuerdan que había días que solamente tocaba salir a varones, días que solamente tocaba salir a mujeres, es decir, hemos vivido realmente muchas cosas y el ser humano se ha ido adaptando a eso, ¿no? La adaptabilidad, pues, la adaptabilidad viene a ser, ¿no? Como la capacidad, esa innovación, ¿no? La innovación es la capacidad de una organización para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Desde su ADN al cambio constante a esa complejidad, ¿no? Entonces, la innovación es un proceso que modifica elementos, ideas, protocolos ya existentes, ¿no? Mejorándolos, creando nuevos que impacten de manera favorable esto en el mercado, ¿no? Entonces, estamos entrando ya a ese mundo de adaptarnos y siempre cuando uno se adapta, así no lo quieras, innova sin que te des cuenta, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Ahora también el hecho de hacer una innovación, pues es también hablar de generar valor, ¿no? La innovación también genera valor. La implementación de una idea, es decir, esa idea si se desarrolla y se lleva a cabo, pues va a generar valor. Y ahora si hablamos de un valor público, cuando hablamos de innovación pública, es el valor que se genera, no es un valor público, no un valor compartido. La innovación pública es todo aquello que genera un impacto en lo público, un impacto compartido que beneficia a todos y compete a todos, ¿no? Entonces, algunos otros términos, si hablamos de innovación pública y la innovación social, prácticamente es lo mismo, ¿no? Son familias, son como hermanos, ¿no? Es casi la misma cosa. La innovación pública siempre va a incluir a la innovación social, de alguna manera, porque genera un valor público o un impacto público. Ahora vemos la necesidad. La innovación está muy atada, en este caso, a una necesidad, ¿no? Siempre los tuvo, ¿no? Pongamos un ejemplo de un iPhone, ¿no? Una pantalla táctil que tiene, o cómo salió este primer celular,
surge haciendo un análisis de la discapacidad, ¿no? Entonces, como una herramienta que pueda servirle a todo el mundo, incluso a las personas con discapacidad. Entonces, ante una necesidad siempre hay innovación. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una bomba de agua. Hay muchos lugares en el mundo donde hay escasez de agua. Por ejemplo, en el África, ¿no? Donde no hay redes de agua, sacan el agua de pozos y al presionar esta palanca sale un chorro de agua, ¿no? Y obviamente cansa mucho sacar bastante agua. Imagínense sacar agua para un colegio, donde probablemente haya, no sé, 100, 200 alumnos. ¿Cuántas veces se tendría que presionar esta palanca para sacar agua para un colegio? Entonces, unas personas, en base a la innovación, brindan alguna alternativa de solución, ¿no? Entonces, unieron, en este caso, el mundo del juego con la necesidad del agua, y mediante la innovación surge esto. Entonces, es como una rueda que llama mucho la atención a los niños para que jueguen con esta rueda, ¿no? A darse vueltas ahí. Y cuando giran es como que esta rueda es como jalar esa bomba de agua, ¿no? ¿Esto es innovación? Sí es innovación. ¿Es innovación pública? Sí es innovación pública porque beneficia a un público, a una sociedad, ¿no? Entonces, miren el problema que se soluciona en un lugar donde no hay, en este caso, mucha agua, ¿no? A través de la innovación. Ahora, ¿la innovación es igual a la tecnología? No es igual. La innovación sí se nutre de la tecnología, ¿no? La innovación se nutre de la tecnología. No necesariamente innovación es tecnología, ojo. Pueden haber otro tipo, digamos, de herramientas para innovar, no necesariamente con la tecnología, pero mucho sí se apoya en la tecnología. Vemos ahora la innovación pública, ¿no? Este concepto da origen justamente a la innovación pública de la generación de valor. Y vemos acá a este genio, ¿no? De Albert Einstein. A ver si podemos leer. Dice, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de esta solución, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Entonces, miren qué tan importante es saber exactamente cuál es el problema, ¿no? Y plantearlo para poder resolver. Entonces, es una reflexión de Albert Einstein que seguramente muchos de nosotros lo aplicamos en el trabajo. Primero, ¿qué es el problema y cómo le damos solución a eso, ¿no? Y se nos viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la innovación pública? La innovación es un término que se utilizaba hasta hace unos años más en el sector privado, pero en los últimos años cada vez tiene más protagonismo en el sector público. Se está convirtiendo en uno de los ejes principales de la modernización del Estado. Acá vemos algunos conceptos para poder definir. Traemos, en este caso, la primera definición, ¿no? Del concepto de innovación en el sector público, según la OCDE, ¿no? La Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, dice que es un proceso o enfoque nuevo o significativamente actualizado, que es innovador, que se ha implementado de alguna forma y que está diseñado para ofrecer mejores resultados públicos a lograr mayor eficiencia, eficacia y satisfacción de los ciudadanos, usuarios o empleados, ¿no? Entonces, vemos ahí ya la OCDE, que por supuesto, ellos siempre en esto de brindar mejores políticas, una vida mejor, ya están entrando y están haciendo políticas, ¿no? Es importante, la innovación trae nuevas ideas, ¿no? Esas ideas se deben implementar, ideas que deben dar mejor resultado. Luego tenemos este concepto de generación de valor.
Según Mulgan, en el 2007, es un profesor, dice, las nuevas ideas que funcionan en relación a su capacidad para crear valor público, ideas que deben ser en parte nuevas, en lugar de solo mejoras, ¿no? Él dice, en lugar de hacer mejoras, deben ser en parte ideas nuevas, ¿no? Teniendo en cuenta, en lugar de ser solo buenas ideas y útiles, ¿no? Implementadas y con impacto positivo en la creación de valor público, ¿no? Entonces se incorpora un elemento de generación de valor público, ¿no? Hay muchos proyectos que ganan, proyectos de innovación, pero no aportan valor público, ¿no? Lo fundamental es que generen un valor público, un impacto en la sociedad, en los ciudadanos, ¿no? Que solucionen algún problema, que corrijan algo que está mal, ¿no? Vemos acá las formas de innovación. Entonces, hay dos formas de hacer innovación. La innovación incremental y la innovación disruptiva. La innovación incremental se basa en pequeñas mejoras repetidas en un producto, ¿no? Servicio o proceso. Con el paso del tiempo mejoran los ingresos, la eficiencia o las prácticas de trabajo, ¿no? Según Moore en el 2005. Y tenemos la innovación disruptiva, aquella que conlleva un desarrollo de nuevos servicios o la introducción de formas radicalmente nuevas al hacer las cosas en términos de procesos de organización o de prestación de servicios hacia los ciudadanos. Entonces vemos que una es la incremental, que se da poco a poco, y la otra se da de golpe. Entonces, obviamente en la administración pública, seguramente que es mucho más difícil hacer una innovación disruptiva, ¿no? Cambiar de plano durante un proceso puede estar sujeto a políticas, puede estar sujeto de repente a personal, puede estar sujeto a un presupuesto. Es muy difícil de hacer de manera disruptiva. De manera incremental se puede hacer poco a poco, pero también de repente nos puede llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos términos es en realidad más importante o cuál sería lo correcto? Bueno, vemos que no hay una respuesta, ¿no? Va a depender mucho del caso, de la institución, del uso del país, ¿no? Hay países que captan mucho más rápido esto y tienen políticas o líneas que llevan a esto, ¿no? Dependerá también de los objetivos de cada organización, ¿no? De las condiciones. El sector privado siempre va a buscar la innovación disruptiva. Es más, ellos ven como una única posible innovación, porque valoran mucho los cambios radicales, ¿no? Es más complejo, evidentemente, pero aprendamos siempre de ese sector privado, ¿no? Que cuando quieren hacer cambios lo hacen, ¿no? Ahora vemos los tipos de innovación. En el sector público, la innovación de procesos tecnológicos se ha ido incrementando, ¿no? Acá tenemos innovación de procesos. Eso es lo que se ve de repente en algunas instituciones, ¿no? La administrativa, las nuevas formas de organización y métodos de trabajo. Y esto nos ha traído también la pandemia, cosas buenas que a la fuerza muchas instituciones, pues, de repente han digitalizado algún proceso, ¿no? La parte administrativa, algunos la parte de repente tecnológica, el uso de nuevas tecnologías para prestar servicios públicos. También vemos innovación en productos o servicios, ¿no? La creación de nuevos productos o servicios públicos. Gobernanza innovadora, ¿no? El desarrollo de nuevas formas y procesos para abordar procesos públicos o específicos. Y la innovación conceptual, ¿no? Que es una introducción de nuevos conceptos, marcos de referencia o nuevos paradigmas que ayudan a replantear la naturaleza o problemas específicos y sus posibles soluciones. Entonces, en el sector público, la innovación de procesos, como le digo, ha ido incrementándose. Esto es bueno. Gobernanza, ¿no? El gobierno no depende únicamente de la administración, sino de gobernar con todos los actores que hay, ¿no? En el entorno, un buen manejo del Estado, mejorar las maneras de hacer las cosas. Entonces, eso se refiere a una gobernanza innovadora, ¿no? El gobierno ha dejado de ser, digamos, el sabelotodo, ¿no? Entonces, desde afuera a veces se dan las soluciones. No solamente son las personas que están dentro del gobierno, ¿no? Una innovación conceptual, ¿no? Los cambios de paradigmas, la administración siempre son complejos, ¿no? Y es necesario transformar la administración.
tenemos aquí algunos argumentos para innovar. Entonces, sí hay argumentos para innovar, ¿no? Uno de ellos es justamente ese gasto público. O sea, el Estado en Perú invierte más del 21% del PBI en gasto público. Puede ser en planillas, en la atención de los servicios. Entonces, es significativo, 21% del PBI. Entonces, si es significativo, deberíamos de innovar. Ese gasto debería ser más eficiente, más eficaz, ¿no? Entonces, adaptación a los cambios sociales, aprovechamiento de los avances tecnológicos. Los gobiernos no tienen el monopolio de la resolución de los problemas públicos. Ya no es así. Ahora los problemas se resuelven desde afuera, ¿no? Con innovación abierta. Más adelante vamos a explicar un poco más de esto. La reducción del riesgo, experimentar antes de implantar, ¿no? Entonces hay muchos argumentos para innovar en el sector público, ¿no? Cuando vemos que este gasto es del 21%, pues esta cifra es importante, ¿no? A nivel mundial, pues vemos protestas, huelgas que cuestionan, ¿no?, la manera de gobernar. Y esto es un motivo justamente para reaccionar. De pronto en todo, digamos, Sudamérica, están haciéndose en Chile cambios a través de huelgas, de protestas. En Ecuador ahora mismo se está viviendo muchas protestas. Aquí en el país tenemos paros. Entonces, ¿qué mensaje da la gente al gobierno? Que es hora de hacer, digamos, cambios, ¿no? Es hora de reaccionar, ¿no? Los gobiernos deben adaptarse a este tipo de cambios sociales. Y ¿por qué no apoyarnos con innovación, ¿no? La tecnología es clave para innovar, aprovechar esos cambios tecnológicos que tenemos a la mano, ¿no? Que podrían servir para innovar el sector público, sí, sí, claro que sí sirven, ¿no? No hay un monopolio del conocimiento. La sociedad organizada puede dar soluciones, puede colaborar y resolver los problemas públicos, ¿no? En otros países lo hacen eso y seguramente vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Esto sucede justamente con la innovación a través de la experimentación, ¿no? Esto de la experimentación, que es una metodología para innovar, que lo vamos a explicar mañana, pero un poquito me estoy adelantando. A través de la experimentación, pues se hace la reducción del riesgo. Es decir, tú cuando haces una política de Estado, no sabes si esa política va a traer un impacto grande o ningún impacto o pequeño. Antes de implantar esta política a todos los ciudadanos, mejor es experimentar la política en un grupo pequeño de ciudadanos para ver cuál es el impacto, ¿no? Entonces podríamos ahí de repente ahorrar recursos, o si implantamos esta política a todos y no hay ningún impacto, de repente estamos desperdiciando recursos, ¿no? Entonces, antes de poner en marcha, digamos, estas políticas públicas, pues hay que experimentar, porque hay un riesgo importante. Si fallamos, vamos a tener problemas con protestas, huelgas, descontento de la gente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, ya estamos hablando de los laboratorios de innovación pública, ¿no? Entonces, hay que experimentar esto en un laboratorio, ¿no? Acá tenemos un aporte de Mariana Mazzucato, es una profesora responsable de economía, de la innovación y de valor público de la Universidad UCL. Entonces ella es la fundadora también de un instituto y ella ha escrito un libro, ¿no? El Estado emprendedor, porque muchas veces se dice que digamos, el emprendedurismo, la innovación más vienen del sector privado y no tanto de la administración pública, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, ella en su libro, desde la perspectiva capitalista, dice, siempre se ha considerado que el sector privado es innovador, ¿no? Entonces, es dinámico, competitivo, mientras que el Estado desempeña un rol más estático, ¿no? Eso es lo que, digamos, el mito que ella quiere tumbar, ¿no? Entonces, interviniendo con el mercado tan solo para subsanar posibles fallos en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, Mazzucato se encarga de demostrar que este mito es falso, ¿no? Sostiene que el Estado es la organización más emprendedora del mercado y la que asuma inversiones de mayor riesgo. Entonces, eso está, digamos, apoyado
en el libro que ella ha publicado, y justamente ella muestra 3 ámbitos, un poquito explicándolos el libro, 3 ámbitos en su investigación, ¿no? Uno que es las tecnologías de la información y comunicación, es uno de ellos. Ahí ella pone como ejemplo el caso de Apple, ahorita les voy a explicar. La otra línea que toca es el sector de las firmas farmacéuticas. Y por último, es el sector de las tecnologías verdes, ¿no? O renovables. Entonces, ¿qué dice ella, no? Entonces, muestra un caso. En el caso de Apple, en este caso del iPhone o el iPad, ella afirma que, digamos, todas estas tecnologías que se han hecho o estas tecnologías existentes para que puedan construir un iPhone, pues fueron impulsadas por los gobiernos, ¿no? En este caso por investigadores de la industria de la defensa y exploración espacial estadounidense. Es decir, ya es como hablar de la Marina, el Ejército, ellos ya tenían esta tecnología, ¿no? Entonces, y estas tecnologías obviamente fueron financiadas con recursos públicos, ¿no? Entonces, desde que le permitieron, digamos, crear el Internet, el GPS, hasta las pantallas táctiles, entonces incluso ahí el asistente del Siri, ¿no? Entonces Mazzucato dice de que Apple invirtió menos pues en su investigación porque simplemente recogió estas tecnologías existentes y las unió en un aparato, ¿no? Eso ella dice que no solamente el sector privado es el que hace innovación, sino también el sector público y lo demuestra, ¿no? Y en el caso de las farmacéuticas es lo mismo, ¿no? Porque desarrollar nuevos medicamentos, y eso lo vimos ahora justamente en esto de la pandemia, para desarrollar una vacuna. Son los estados que han invertido mucho dinero para desarrollar las vacunas, ¿no? Entonces, y si no hubiera esa inversión estatal, el sector privado no lo hubiera podido hacer. Entonces, las inversiones solamente no vienen del sector privado, también vienen del sector público. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos esta industria ha recibido un poco más de 31.000 millones de dólares para hacer una investigación, en este caso, básica en farmacéutica y biotecnología, ¿no? Entonces, ahí ella demuestra que no solamente es el sector público, sino el Estado. Y por último, la línea de tecnología verde, también básicamente esto ha apostado pues por invertir dinero en universidades, ¿no? En universidades en investigación. Y obviamente eso va a dar su fruto, ¿no? Ya sea en tecnologías que avancen, por ejemplo, en países mucho más avanzados como Alemania, Dinamarca o China, pues el Estado mete mucho dinero en estas universidades, obviamente para poder sacar algún producto y fruto, ¿no? Entonces ahí vemos de que este mito no es como se dice, ¿no? Otro documento, vemos acá la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, ¿no? Este documento ha sido elaborado por el Centro Latinoamericano de Administración y fue aprobado el pasado 8 de octubre de 2020. Es cerca, ¿no? En el marco de la realización de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, ¿no? Que desarrolla a propósito de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, estas iniciativas en el ámbito internacional que impulsan la innovación pública, se da la aprobación de esta carta, ¿no? El CLAT hace un congreso en el ámbito iberoamericano, que por supuesto también Perú está dentro de esto, y sobre temas de estado de gobierno, de modernización, incorporan mucho lo que es el tema de innovación. Es así que se logra elaborar esta carta, ¿no? ¿Y qué nos aporta esta carta? ¿Qué dice esta carta? ¿No? Se trata de un marco de referencia en un lenguaje común entre todos los países que lo han suscrito y un marco lógico para desarrollar la innovación. Habla justamente de incorporar en la administración pública la inteligencia artificial. Miren cómo ya el camino se va trazando, ¿no? La robótica, incluso la gestión del conocimiento, la importancia que se da de la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, y hay un capítulo muy interesante, lo que es dedicado al teletrabajo. Ellos también ya están diciendo de que por qué todo el mundo tiene que ser, los trabajadores, por qué tienen que ser
un trabajo presencial, pueden hacer un teletrabajo, y eso nos ha traído, digamos, la pandemia, ¿no? Y ha dado resultados, ¿no? Entonces, es interesante revisar este documento, ¿no? Entonces, ya nos están trazando los caminos de por qué tenemos que aplicar la innovación en el sector público. Y acá hay otro, ¿no? Esta es la red InnoLabs. ¿Qué es la red InnoLabs, no? Es, digamos, un programa de ciencia y tecnología para el desarrollo que es CITE, impulsado por una red, ¿no? Esta red de laboratorios de innovación pública de Iberoamérica. Esta red está compuesta por estos laboratorios, ¿no? Tenemos el laboratorio Novago de España, el laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Polilab de la Universidad de Rosario, Argentina, la Capital, el gobierno de Portugal y Laboratorios Nacionales de Políticas Públicas de México. Entonces, si van a traer el material, si pueden acceder, cada uno de ellos pues tiene distintas formas de intervenir, ¿no? Algunos están directamente abocados a los problemas públicos, como es el Laboratorio de México. Algunas utilizan algún tipo de metodología para evaluar innovación pública, como es el caso de este laboratorio de Colombia. Entonces, vamos a dar seguramente algún tipo de bibliografía para que puedan revisar esto. Acá hay otras iniciativas, ¿no? El Observatorio para la Innovación del Sector Público, de la OCDE también, y la red de innovación del sector público en la red del gobierno australiano. Entonces, este laboratorio del gobierno australiano justamente ha cerrado el 8 de enero de 2021. Miren, este laboratorio ya ha cerrado, es decir, Australia, o sea, tienen mucho conocimiento. Ellos ya tenían un primer laboratorio desde el 2012, me parece, y ellos ya han descartado el laboratorio y se viene algo nuevo para ellos. Entonces, nosotros todavía recién estamos entrando a los laboratorios de innovación pública, pero ellos ya están saliendo de eso. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? En el mundo entre el desarrollo que algunos países puedan tener. Pero, obviamente, todo el conocimiento que ha dejado este laboratorio todavía está basado mucho en las políticas de este gobierno. Entonces, es como que todavía está activo. O sea, si bien es cierto, lo han cerrado, pero hay mucha información, mucho trabajo que está pendiente, ¿no? También tenemos algunas comunidades para la innovación, ¿no? Para la OPSI de la OCDE, es un observatorio, INAF de España, Red de Innovadores Públicos de Chile, GovLab de Estados Unidos, Apolitical de Reino Unido, Innovagov de España. Entonces hay mucha información para ello. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si me ayudas, Joseph, con esto. Van a entrar a esta página, el Menti. Pongan, por favor, en sus celulares o en sus computadoras www.menti.co, y vamos a ver ahí, la pregunta es, ¿qué es lo más innovador que has visto en tu vida? Lo hacemos muy rápidamente. Voy a dejar de compartir para que pueda asistirnos con esto, Joseph, por favor. Álvaro, ahí para comentarte que el enlace ya lo hemos dejado en el chat también para que los participantes puedan ingresar. Ok, y puedes mostrar, por favor, tú la pantalla de qué es lo que van colocando. 3 minutos para esto, por favor. ¿Qué es lo más innovador que han visto en su vida? A ver, Sí, te por dejo supuesto. para que puedas compartir, por favor. Ok.
A ver, por favor, participemos todos. ¿Qué es lo más innovador que has visto en tu vida? Ya sea del sector público, el presente, el pasado. La idea es que tengamos ahí alguna estadística y algunas coincidencias. Tratemos de participar, por favor. Sí, Álvaro, también a todos los participantes también comentarles de que esta nube de palabras nos va a permitir o nos dice que mientras más grande sea la palabra, significa que más se está repitiendo, ¿no? A ver, 30 segundos más y nos vamos a comentar, ¿ya? Todavía no te salgas, por favor, Joseph, hasta que termine de comentar y voy a proyectar yo nuevamente. Te aviso, ¿sí? Ahora sí, cerramos, ¿ya? Cerramos la participación y vamos a comentar un poco. A ver, comentemos un poco. Ahí vemos, no sé si se puede sacar alguna estadística. ¿Hay forma de poder ver estadística? Bueno, mejor por el tamaño, ¿ya? Los celulares. Sí, efectivamente, un celular pues es algo que no nos imaginamos que existiera, ¿no? Peor aún si ese celular puedes hablar, digamos, mirándote, mirando a la otra persona a través de un aplicativo como es el WhatsApp, el Zoom, en tiempo real, ¿no? Antes eso, ¿quién lo hubiera soñado? ¿Quién lo hubiera imaginado que era así? Tal vez sí, alguno lo hubiese imaginado y diría, pero eso no existe. ¿Y qué más ahora no habrá, ¿no? Edificios con giroscopio, cine en 4D, aplicaciones de WhatsApp, la virtualidad, máquinas de reciclaje, agricultura con luces neo, wow, los smartphones, el celular proyector, herramientas de pesca, la planificación china, creo dice, vehículos híbridos. Sí, realmente los viajes virtuales, ¿no? Sin que te muevas de tu casa. Sí, realmente hay mucha innovación. ¿Alguien quiere defender su idea? ¿Dos personas que quieran defender? No sé si está Beatriz, Cándida. Benito Freitas. Buenas noches. Hola, Arturo. Percy, perdón, Percy Arturo. Percy Arturo. Sí, Sí, yo ¿qué es dije lo los que...? vehículos híbridos. Los vehículos híbridos. Ya, Sí, eso es lo más bueno, los innovador que ha vehículos, visto. sí, hasta el momento, porque ya estamos pasando a la era donde los vehículos que antes, bueno, funcionaban con motores de explosión, están pasando a ser motores eléctricos, ¿no? Entonces, esto para mí es muy innovador porque va a beneficiar el tema del medio ambiente, ¿no? Ya no va a haber emisiones de CO2, pues los motores eléctricos no hacen ese tipo de emisión, ¿no? Para mí es un aporte a la humanidad. Gracias. Gracias, un aporte a la humanidad y que si en estos momentos todo el mundo tuviera un vehículo híbrido eléctrico, pues no estaríamos lamentando la subida del combustible, ¿no? Claro que soluciona un problema, va a solucionar muchos problemas eso, ¿no? ¿Alguien más que quiere defender su idea? Bueno, si no, continuamos, ¿sí? Ahora sí, gracias más bien por la participación. Muchas gracias, José, por apoyarme. Voy a proyectar para seguir explicando un poquito.
Sí, puede proyectarlo, no hay problema. Ok. Bueno, entonces vimos cosas muy innovadoras. Y ahora vamos a ver los factores para innovar en la administración pública. Hay 5 factores, ¿no? Las personas es un factor muy importante, tal vez uno de los más importantes, porque sin personas no vamos a poder innovar. Y en las personas tenemos a empleados excelentes y conectados, ¿no? Otro factor importante es ese cambio cultural que se debe dar, la flexibilidad y la horizontalidad. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Ya estoy mencionando nada más para saber, vamos a resumen. A ver, cerremos el micro, por favor. Cerremos el micro. Alguien por ahí está con el micro abierto. Ahora sí. La digitalización, ¿no? La revolución tecnológica, la regulación o normativa y las metodologías que mañana las vamos a ver, las metodologías de innovación. Entonces, las personas dentro del sector público, pues se habla ahora de cuidar a las personas, ¿no? A los empleados que de alguna forma, digamos, están capacitados, están con el conocimiento, hay que cuidarlos porque hay una cacería en el sector, mucho más se ve esto en el sector privado, ¿no? Donde hay una cacería de talentos, ¿no? Están buscando los mejores talentos, te ofrecen un buen sueldo, te ofrecen a veces hasta automóviles, ¿no? Para que puedas trabajar. Esto he visto yo mucho en las mineras, ¿no? En gerentes. Te ofrecen muchos beneficios y si tú eres muy bueno, obviamente se van a pelear por ti, como quien dice. Esto no se ve de repente mucho todavía en la administración pública, ¿no? Pero la idea es que estos empleados, pues, que están en el sector privado puedan también aportar en el sector público, ¿no? Entonces, ahí tenemos, hay que elegir muy bien a las personas. El empleado público debe desarrollar una carrera también dentro de la administración. Y ese cambio cultural es un poco la mejor dicho, apostar, ¿no? Por la normativa, por la tradición. Creo que ya no es un negocio, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas, digamos, con mucha innovación. Hay que tratar de transformar a la organización. Dentro de la digitalización, bueno, el COVID nos ha arrastrado, nos ha empujado a digitalizar mucho de los procesos dentro de la administración pública, en el ámbito de gestión. Hemos visto que quien no está digitalizado, pues tiende a desaparecer, ¿no? Entonces, mucho la administración pública ha tenido que adaptarse, ha tenido que acelerar algunos procesos para poder atender al público, ¿no? Banco de la Nación, de repente hospitales, RENIEG, algún tipo de servicio que antes no lo era, ahora ya está digitalizado, ¿no? Hay mucho también la regulación normativa, ¿no? Puede ser una barrera, ojo eso, ¿eh? La regulación normativa puede ser una barrera para la innovación si no se trata de manera correcta, ¿no? O también puede ser algo que esté a favor, ¿no? Puede empujar hacia adelante. Y vemos también las metodologías, que mañana las vamos a ver, las metodologías para innovar. Vamos a ver un poco ahora de esto, de los factores, ¿no? Para poder innovar, las personas, ¿no? Los entusiastas de la innovación, aquellos individuos dicen que están dispuestos a invertir recursos y capacidad de la organización para el diseño, implementación y evaluación de la innovación. Entonces, aquí es importante hacer equipos, ¿no? Tanto en el ámbito privado, también en el ámbito público, ¿no? Muchas veces vemos que no hay masa crítica para innovación, es decir, en algún área que queremos innovar, pues la gente de repente no tiene todavía esos conocimientos, ¿no? Entonces no está preparada la gente. Entonces hay que, en este caso hay que capacitar, ¿no? Hay que identificar quiénes son estas personas que nos pueden ayudar y hay que capacitarlos, hay que conectarlos, hay que darles herramientas. ¿Cómo yo puedo innovar mi área si nadie sabe cómo hacerlo? Nadie de repente tiene todavía acceso a herramientas, no lo han
no lo han estudiado, entonces hay que capacitar, o sea, hay que capacitar en todas las áreas, ¿no? Darles herramientas para que puedan proponer y trabajar ideas. Se debe hacer este esfuerzo en las organizaciones, debe haber un presupuesto para empezar a innovar en las instituciones. Acá tenemos un ejemplo que lo vamos a ver muy rápidamente, ¿no? Este es el secretario de un ayuntamiento de Alcira, esto en Valencia, en España, se llama Víctor Almonacid. Consiguió convertir la ciudad en referente del mundo de las SMART, ¿no? Es un coordinador de plan de mejora e innovación para la implementación de la administración electrónica, ¿no? En este momento Alcira está considerado como uno de los ayuntamientos punteros en esta importante cuestión, ¿no? Liderando las tablas nacionales, reducción de cargas administrativas. Entonces, toda esa parte administrativa, esta persona pues ha ideado un software, un sistema para reducir los tiempos, los costes en la administración, ¿no? Ha desarrollado su trabajo con CEL de Mallorca y el Ayuntamiento de Laguna. Entonces, lo están llamando a otro lado, ¿no? Entonces, esta persona no solamente se ha quedado ahí en el Ayuntamiento de Alcira, sino que han visto que ha evolucionado mucho en una ciudad y lo llaman a que haga otra, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante algunos otros casos. Otro factor para poder innovar es el cambio cultural, ¿no? La existencia en un entorno institucional favorable, ¿no? La organización tiene que animar a las personas que las componen a ser imaginativas, a desafiar las ideas convencionales. Hay que darles confianza y facilitar mecanismos de transmisión del conocimiento de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, las redes sociales también nos permiten crear de repente este ambiente, ¿no? Vemos la importancia que se les está dando ahora a la innovación en cualquier ámbito, o digamos en la existencia de un ámbito favorable, ¿no? Porque para que la organización impulse, se generen nuevas ideas, ideas más creativas, más innovadoras, dar espacio y recursos a aquellas personas que lideran estos proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablaba de las redes sociales? Porque a través de las redes sociales se crean a veces comunidades, se crean grupos que de repente ellos no cobran, o sea, te dan el conocimiento gratuitamente, ¿no? Y se contacta, todos los interesados se meten a estas redes sociales. Y digamos, en masa es mucho más importante y mucho más fácil hacer estos tipos de cambios, ¿no? Entonces, estos proyectos hay que liderarlos con gente que esté, pues, digamos, metida en estos temas para que la organización avance, ¿no? Es básico también brindar esa confianza, el apoyo. De lo contrario, va a ser muy difícil que la innovación florezca, ¿no? En la organización. Entonces, debe haber un cambio cultural, ¿no? Tenemos otro factor, o seguimos hablando del cambio cultural, de la estructura vertical a la horizontal, ¿no? Crear espacios para innovar, superar la aversión al riesgo, el aprendizaje como palanca de cambio, la apertura del conocimiento del entorno. Entonces tenemos que ser conscientes que la estructura, sobre todo en la administración pública, es muy vertical, ¿no? Es muy vertical. Entonces se debe de hacer ese cambio a que sea horizontal para dar facilidad a la innovación. Tiene que convertirse en más horizontal. Entonces, eso es un factor en lo que se debe trabajar. Crear espacios para innovar, más allá de la jornada laboral, se puede hacer una reflexión, armar ideas, proyectos, superar la aversión al riesgo, ¿no? En el sector público hay que apostar por el aprendizaje, la apertura de conocimientos externos, ¿no? A veces mucho de este conocimiento que está adelantado, pues no está dentro de la organización, está afuera. Entonces, hay que atraer eso. Otro factor es la digitalización, ¿no? Esto sí es muy importante, ¿no? Las redes sociales, Big Data, los grandes datos, blockchain, cadena de bloques, la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial. Bueno, describiendo un poquito más, Big Data pues se refiere a un conjunto de datos grandes, ¿no? Que ahora son tan complejos de poder analizarlos, de que se da un procesamiento adecuado, ¿no? Entonces se hace programas, software, para poder tratar esta gran cantidad de datos que nos pueden dar
de repente información muy interesante, ¿no? Lo otro que es el blockchain, ¿no? La cadena de bloques, pues es como un libro contable, ¿no? Digital que almacena cualquier tipo, digamos, de información, ¿no? Incluso puede haberse, mucho se usa esto para lo que son las transacciones de criptomonedas, o contratos inteligentes. Entonces, tú puedes comprar una moneda, una criptomoneda que esté en cualquier otro país a través de estos software, ¿no? De blockchain. Lo otro es la nube, ¿no? Es importante el uso de esta red de los servidores. Mucha de la información ahora ya no se usa la memoria o se usa un USB, ¿no? Todo está almacenado en servidores remotos, ¿no? Que están conectados a Internet para administrar, procesar datos. Lo otro es el Internet de las cosas, ¿no? El proceso que permite conectar, por ejemplo, objetos domésticos, una bombilla de luz, que te estás en tu trabajo y te olvidaste de apagar la luz desde tu celular, puedes apagar con esto del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, es importante esto. Y la inteligencia artificial, ¿no? Que se da para darle algún tipo de inteligencia o que se pueda replicar esto a través de las computadoras, ¿no? Es decir, dicen que ya las computadoras tienen inteligencia artificial, resuelven problemas, aprenden, piensan, ¿no? Para darte una respuesta. Y eso se da mucho ya en algunos programas, ¿no? Acá tenemos un chatbot que es inteligencia artificial, ¿no? Esto se da en un servicio que da 24/7 por los 365 días en un estado en Castellón por Telegram. Y este sistema aprende, ¿no? Te resuelve o te da información. Ya lo tenemos acá de repente algunas instituciones, ¿no? Pero digamos, esto está mucho más completo. La regulación. Entonces también es importante ver esta normativa. Vamos a ver acá una normativa europea de emisiones de CO2 para vehículos ligeros. Vemos un ejemplo, ¿no? Donde se trata de una normativa para reducir en este caso el CO2, impulsando la transformación medioambiental de los vehículos, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, cuál es el objetivo de esta normativa en Europa, ¿no? Limita las emisiones de los fabricantes, genera impuestos a las energías contaminantes. Es más, si te multan, si tú no sigues esto, ¿no? Y son multas muy grandes, ¿no? Vender coches contaminantes dejan de ser económicamente ya viables, te ponen muchas trabas para que vendas, ya tienes que revolucionar, ¿no? Entonces, un impulso de la movilidad eléctrica, lo que decía nuestro compañero, ¿no? Vehículos híbridos, 1.4 millones de coches eléctricos híbridos enchufables vendidos en Europa, solo por esto de la regulación. Entonces, es importante cómo una política de regulación te puede transformar muchas cosas, ¿no? Puede de alguna forma minimizar la cantidad de contaminantes que hay. Entonces, es muy importante la regulación. Y acá tenemos las metodologías, ¿no? Que son las 11 metodologías que no me voy a extender en esto, porque mañana vamos a ver estas 11 metodologías que se pueden utilizar para innovar. Y hay factores que limitan la innovación, por supuesto. También hay factores que limitan, ¿no? La aversión al riesgo. En el sector público, pues no se puede asumir los mismos riesgos que en el sector privado, porque puedes hasta perder el empleo, ¿no? Si experimentas con un presupuesto público, imagínate, ¿no? Entonces, digamos, un factor que te limita también a innovar. La calcificación de lo que funciona. Solo porque algo funcionó en su origen, no necesariamente significa que todavía pueda ser efectivo hoy, ¿no? Esto se refiere a que hay que tener nuevas ideas, ¿no? Factores que limitan la innovación también son los grupos de interés, ¿no? Entonces, no todo el mundo en una organización le gusta el cambio, ¿no? De hecho, que hay gente que no le gusta cambiar. Y peor aún si esto implica la pérdida de poder, de recursos, siempre habrá resistencia, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto de la resistencia a la hora de desarrollar políticas, ¿no? Seguramente vamos a fallar, fracasar o podemos chocar si no tenemos en cuenta con la misma organización, ¿no? Otro factor es la ausencia de espacios para recoger las buenas ideas, ¿no? A nadie le interesa mi trabajo.
Eso significa que hay mucha gente que puede estar haciendo un buen trabajo y lo expone de repente a su jefe de área, a sus compañeros, tiene la intención de innovar, pero nadie le hace caso porque de repente no todos tienen el mismo conocimiento o las ganas de esta persona. Entonces, esta persona se siente que no está aportando, él dice, a nadie le interesa mi trabajo, ¿no? Entonces, eso puede pasar desapercibido y se desaprovecha, ¿no? Entonces, es importante que las organizaciones pues cuenten con estos espacios de innovación, ¿no? Para innovar. Definiendo ahora sí los laboratorios de innovación pública. Hemos hecho toda esta introducción para entrar ya a los laboratorios de innovación pública. Entonces, ¿qué es un laboratorio de innovación pública? Entonces, hemos hablado desde el título de laboratorio de innovación pública, pues son espacios, ojo, espacios seguros, donde se potencia la creatividad y la colaboración para proporcionar nuevos enfoques, habilidades, modelos, herramientas en el abordaje de problemas públicos, ¿no? Entonces, Beiso en el 2010, que justamente le decía que era uno de los primeros laboratorios en Dinamarca, en el 2010, que el mismo también ya cerró, hay más de 100 laboratorios en el mundo, ¿ah? Entonces, rescatamos algunas ideas fuerzas de esto, ¿no? Primero, la colaboración, una visión más disruptiva, deben tener los laboratorios a la hora de enfocar los problemas, deben ser pues mucho más disruptivos, ¿no? Entonces, ya estamos entrando ya a los laboratorios. ¿Y qué son los laboratorios de innovación pública? Son nuevos espacios de trabajo, lo que les decía, horizontales. En la administración pública mucho se trabaja de manera vertical, los laboratorios no se trabaja vertical, son espacios de trabajo horizontales, experimentales, ¿no? Y abiertos. Confluyen diferentes actores para la búsqueda de soluciones innovadoras y retos, ¿no? Entonces, espacios seguros para innovar, donde sí hay, está permitido fracasar en un laboratorio de innovación, está permitido fracasar dentro de la administración pública incluso y buscar nuevas formas de solucionar los problemas que existen, ¿no? Entonces yo puedo fracasar con una política dentro del laboratorio con unas personas, sí, pero no puedo fracasar si eso lo lanzo como política de gobierno general a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces eso es más costoso. Entonces justamente sirven estos laboratorios para experimentar políticas. Si voy a dar un bono, tengo que ver cuál es el impacto de ese bono. ¿Ese bono impacta positivamente, no causa ningún impacto o es un impacto negativo? Entonces, muchos de los casos que mañana vamos a ver se han dado tipo bonos en otros países que primero han hecho un laboratorio y luego recién, si es positivo el impacto, recién lo lanzan como política nacional. Si no es positivo, simplemente ahí queda la idea y hacen otra idea de repente que sí pueda traer un impacto positivo. Entonces los laboratorios son para eso, para ver si lo que funciona como política es bueno o malo o simplemente es neutral, ¿no? Y algunas características de los laboratorios, ¿no? Hay una casuística muy interesante, una pluralidad de dominaciones sin existir un consenso. Entonces, ahí hay unas características, ¿no? Algunos se llaman laboratorios de innovación pública, en otros sitios se llaman iLabs, en otros sitios se llaman Living Labs, unidades de innovación, es decir, en el mundo van cambiando. Entonces, lo que se hace es, digamos, tener alguna similitud, diferencias, cómo actúan y cuáles son esas características, ¿no? Acá hay unos elementos, digamos, comunes, ¿no? Todos los laboratorios, todos, absolutamente todos, hacen innovación abierta. Mañana vamos a explicar un poquito la innovación abierta, ¿no? Entonces, es un poco aprovechar el conocimiento del entorno, ¿no? Desde conectar a los actores, las redes. Sin estos actores, pues, un laboratorio de repente no tendrían esas ideas. La creación de una comunidad, un enfoque micro, la creatividad, la experimentación, la transversalidad. Entonces son elementos comunes en un laboratorio que mañana, como les digo, vamos a ir viendo a profundidad algunos más de estos. Algunos desafíos de los laboratorios de innovación, bueno, soluciones con valor público, la socialización de la innovación, la transferencia de conocimiento. Esos son los desafíos. Ahora sí, creo que hemos corrido un poquito, vamos a hacer la reflexión, no sé si nos alcance el tiempo. Con todo lo que hemos visto, ahora sí les voy a dejar este caso
de cómo se podría mejorar el servicio público que has identificado con la ayuda de la innovación. ¿Cómo podrías mejorar ese servicio público? Entonces, este es el caso que planteé al inicio. No sé si hay el tiempo para poder resolverlo ahora. En todo caso, podríamos utilizar de 7 a 8 minutos, por favor, en grupos y al menos ponernos de acuerdo cuál va a ser el servicio público que han identificado por grupo. Identifican un servicio público por grupo y vamos a ver cómo se puede mejorar. Entonces, si podrían trabajar, yo sé que se pueden distribuir en grupo entre 8 o 7 minutos. Bueno, ahora yo los asigno a los grupos entonces, son los mismos que utilizamos la sesión pasada, así que sí, creo que 7 minutos lo podemos hacer. Estaríamos regresando 8:28, ¿estaría bien, Álvaro? Sí. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Seleccionen por grupo una idea, en este caso un servicio público, y cómo podrían mejorarlo con la ayuda y la innovación. A ver, volvemos un ratito y nos vemos en 8 minutos, por favor. Correcto. Las salas se están abriendo ya y bueno, Álvaro, Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.